es una locura. Chicos y no tan chicos, les voy a leer algunas cosas. Creo que esta es muy sentida y creo que viene al caso con todos los chicos que están acá. ¿Qué futuro crees que tengamos como jóvenes en el periodismo? Pues dependerá mucho de ustedes, aunque suene una cosa fácil de responder, pero si nosotros no tomamos las riendas de nuestro futuro, entonces sí, no deparo demasiadas buenas cosas, porque si lo dejamos a las fuerzas del mercado, como dicen, si no hacemos valer por nosotros mismos en la dimensión que cada quien pueda tomar haciendo periodismo o en un gran medio o en un periódico local o inventando los propios espacios, pues no veo cómo podamos construir un ejercicio colectivo de información, de comunicación y de debate público. Lo más importante es creer que se puede y hacer para que se pueda. Es fundamental tener ese motor de vida. No me parece buena idea que los chicos que están estudiando para periodistas tengan en mente que la salida mejor que puedan tener es esperar a que alguien les llame para que se integren al Canal 2, que si les llaman sería una buena cosa, pero está difícil que les llamen por teléfono para que pasen al estudio 5 de las instalaciones. Es un tema donde el impulso personal y colectivo es muy importante. Es muy importante que cada uno de ustedes tome conciencia de su propia construcción. Leer, informarse, inyectarse todos los días curiosidad es el motor principal de la vida de un periodista. Si no les gusta leer, si les dan flojera los documentos, si mejor preferirían estar en otro lado en lugar de escuchar un debate sobre algún tema, a lo mejor no es el perfil de vida que les convendría. Un periodista tiene un impulso permanente y sobre todo el gran motor de la curiosidad, del interés por las cosas, de querer debatir, de querer contrastar, de querer saber y sobre todo contar. De eso estamos hechos y yo creo que aquí habemos muchos con ganas. A ver, yo voy a preguntar, sí, pero es que me decía el otro día alguien de los de comunicación, y te voy a preguntar a ti, ¿tú cómo empezaste? A ver. Pues yo empecé con ustedes en la escuela, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas. Mira que yo empecé, como pasa muchas cosas en la vida, por casualidad en una parte. No todo es azar, pero ayuda un poquillo. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudiando en el semestre correspondiente y un amigo mío, que era por cierto floor manager del Canal 13 cuando los tiempos de Imevisión, la televisión del Estado, y me dijo, oye, pues fíjate que van a abrir un programa de finanzas. Y dije, pues eso es lo mío. Ni pálida idea de las finanzas, pero dije, bueno, pues voy a apuntarme, voy a buscar al productor para que me tome en cuenta en su nuevo equipo. Y ahí habíamos muchos chavos que como yo buscaban trabajo sin querer dejar la universidad. Y entonces logré un lugar en aquel programa que se llamaba Monitor Financiero, que fue importante en su momento porque era el boom de la bolsa. Fue un boom que vivió, ustedes son jóvenes, ni se acuerdan, 80, ya aquí les va a dar la cuenta de mi edad, cosa que no quería, pero no. En el 87 estaba un boom bursátil en México, que después, como buen boom, se convirtió en un crack, que fue una serie de desgracias personales para muchas personas que apostaron por la bolsa de valores. El caso es que, para no hacer mucho cuento largo, yo entré a trabajar a ese programa y yo hacía parte de los guiones, hacía investigación para que los conductores del programa pudieran presentar al público informaciones financieras, económicas y de ciertos reportajes. ¿Y cómo es que salí en la televisión? Pues como suele pasar, un chiripazo. Un buen día, en ese programa que era diario y en vivo, hubo una inundación o algo por el estilo y ninguno de los dos conductores que tenía que estar ahí llegaba, ni llegó. El productor, que recuerdo con cariño, Fernando Valdés, volteó rápidamente a su alrededor y dijo, ¡tú! Y entonces como de chiste, entonces de pronto dije, ¿yo qué? ¿Yo?
Entonces, en un segundo, de pronto, estábamos en la necesidad de que 5 minutos después había que salir al aire en un programa donde la que hacía los guiones, pues, estaba en el micrófono y en la televisión. A lo mejor no lo hice tan mal porque luego ya me invitaron a hacer una pequeña sección, pero sí fue aterrador el asunto, porque al final uno, supongo que cuando sale en la televisión por primera vez, medianamente tiene que hacer un ejercicio previo de meditación, de serenar los ánimos, en fin, a lo mejor por eso soy yo un poco acelerada porque todo fue así tan intenso y tan rápido. Entonces, bueno, ¿cómo empecé en la televisión? Así empecé en la televisión y después pues fui ganando algunos espacios, pude trabajar en la radio, en Radio Educación, y como trabajaba en un programa de economía y finanza en la televisión, me invitaron a participar en una producción en Radio Educación sobre la economía, se llamaba Los Economistas. Y luego, bueno, en fin, ya vinieron... Era del Colegio Nacional de Economistas. Exactamente, una coproducción de Radio Educación y Los Economistas. Yo que soy economista decía, ¿y esa qué hace ahí? Pues yo me decía lo mismo. En fin, son pequeños pasos que va dando uno en la vida, y ustedes como chicos, la mayoría de este público que está universitario, que está buscando sus espacios, etcétera, sí ayuda la suerte, sí ayuda al azar, pero hay que trabajar también para ello. O sea, el momento y la circunstancia accidental que en este caso pudo haber ocurrido para que una muchacha que pues estaba estudiando para ciencias de la comunicación, pero que bien a bien uno nunca sabe dónde va a trabajar. Uno dice, bueno, yo voy a estudiar ciencias de la comunicación, y bien a bien uno nunca acaba de saber para dónde se conducen las cosas. Sí sería bueno que le fueran pensando qué les gustaría hacer y dónde les gustaría estar, pero también es muy importante que sepan que cualquier cosa que se presente en la vida de oportunidad laboral no sucederá del todo bien si no viene acompañada de su propia inversión en ustedes mismos, de su preparación, de las lecturas que hayan hecho, de las películas que hayan visto, de los debates a los que hayan sido partícipes, de las cosas que van nutriendo a un profesional. Y eso no se lo regala a nadie. Esa construcción la hace cada quien a partir de su interés, de su curiosidad y de sus ganas de ser y de estar ante una sociedad que tiene derecho a tener información, que quiere periodistas inteligentes, libres, independientes, y yo confío que muchos de ustedes lo van a lograr. Voy a tratar de resumir algunas de las preguntas, porque muchas van más o menos por la misma dinámica. He puesto algunas acá porque ya han sido contestadas, que tienen que ver con trayectoria, con algunas ideas hacia los jóvenes que quieren trabajar periodismo, etcétera, ¿no? Pero aquí hay algunas que hablan sobre diversos temas de la reforma en telecomunicaciones, cómo va a afectar a tu programa en particular, cómo nos afecta en general a la radio, a la televisión, etcétera, etcétera. Pues mira, ese es un gran tema, desde luego. ¿Qué es lo que tenemos en el México de hoy sobre ese tema? Además de la petrolera, la segunda gran reforma de los últimos 20 meses, o una de las reformas más importantes, efectivamente es la de telecomunicaciones y radiodifusión. Si ustedes se acuerdan, cuando la cúpula política firmó el llamado Pacto por México, firmaron ahí el presidente, los presidentes de los partidos, los legisladores, etcétera, y en las primeras hojas de la presentación del Pacto por México pusieron que en buena medida se harían esas reformas para que el Estado mexicano pudiera combatir, pudiera desmontar los grandes poderes fácticos. Incluso es de llamar la atención que se haya firmado por parte del Ejecutivo y los demás un texto que decía con todas sus letras poderes fácticos. ¿Y por qué digo esto? Porque poderes fácticos son aquellos grandes consorcios que por su dimensión, por su tamaño, por su influencia, por su manera de hacer las cosas, se convierten en poderes sin atribuciones legales, pero que tienen efectos enormes en la vida política, en la vida social, en la vida de todos nosotros. No solo son poderes económicos per se, que lo son, sino son poderes que inciden de diferentes maneras en ámbitos en los que no están invitados. Y no están invitados a hacer cosas como para poner a un candidato desde la televisión. La democracia dice que eso no es así, aunque suceda. Los poderes fácticos son aquellos que pueden conducir
conducir las cosas para que la voluntad de una sociedad pues se trastoque al sobreexponer a alguien en campañas atípicas y anormales que hacen inevitable la candidatura de un gobernante en un contexto de esta naturaleza. Los poderes fácticos se pueden dar de diferentes maneras. Por ejemplo, poderes fácticos también se dan en el crimen organizado y el narcotráfico. Son aquellas cosas, son aquellos elementos de una realidad nacional que están fuera de los códigos democráticos, que no están en su dimensión y en su respectivo lugar. Todo esto lo digo como antecedente para decir que llamaba la atención que se pusiera en un texto del Pacto por México que había que hacer que el Estado mexicano atemperara o redujera o eliminara a los llamados poderes fácticos, y que no se trata de exterminar ni empresas, ni personas, ni cosa por el estilo. Se trata de colocar a cada quien en su lugar para que el asunto funcione saludablemente o en términos democráticos. La reforma de telecomunicaciones estaba llamada en buena medida a hacer eso en lo que tiene que ver con los llamados poderes fácticos de la televisión o del sistema mediático mexicano. Se echó a andar una reforma constitucional cuyo corazón tenía que ver con enfrentar un gigante inmenso como Carlos Slim y todo su poderío económico, enfrentar de otra manera la existencia del pernicioso duopolio televisivo y hacer cosas para que ese gigantismo mexicano, tan dañino a la sociedad y tan dañino a la competencia y tan dañino a nuestras aspiraciones mínimas democráticas, pudiera entrar en otra dimensión. Y entonces se hizo una reforma de telecomunicaciones que tenía en buena medida la idea de que, bueno, vamos a ver, primero, para enfrentar el asunto hay que nombrarlos por su condición. Y entonces no les llamaron dominantes en la ley, les llamaron preponderantes en una parte de esta historia. Y entonces, pues había que identificar quiénes eran los agentes preponderantes en las telecomunicaciones. Pues ahí no hay la menor duda de quién es el preponderante y casi único, que es evidentemente Carlos Slim. En el ámbito de la televisión, pues aunque hay una condición de duopolio, es evidente que Televisa tiene una condición de preponderante en la televisión abierta, como lo declaró el IFT. Tiene una condición de preponderante no reconocida, pero evidente en la televisión cerrada y de suscripción. Y tiene otros elementos que lo hacen un agente preponderante que no solo ha tenido una gran presencia económica, sino ha incidido y sigue incidiendo seriamente en la vida política de este país. Y están otros actores en el mundo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. ¿Qué sucedió? Que hubo un juego de fuercitas. Y lo que se logró en una reforma constitucional, que no fue poca cosa, por cierto, que no fue poca cosa, se fue disminuyendo, se fue modificando con las llamadas leyes secundarias. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en este instante? Tenemos una reforma constitucional de tal tamaño y vino después un proceso donde la presión, la negociación, los cabildeos y los francos cochupos en el Congreso hicieron que las leyes secundarias pudieran ir en contra de buena parte de lo que dice la Constitución. Y entonces tenemos, por ejemplo, como logro de una reforma constitucional, la creación de órganos autónomos del Estado, cuya idea de creación era quitárselos al ámbito político y crear instancias como en las democracias, en donde los que dan y quitan las concesiones, los que reparten el espectro de la nación, sean personajes técnicamente capacitados, autónomos del poder político y cuyas decisiones tengan que ver únicamente con razones económicas de competencia y de capacidad técnica. No con que si el presidente le cae bien o mal a alguien y le da tal o cual concesión. Quitarle la discrecionalidad al tema de las telecomunicaciones era un propósito fundamental de la reforma de telecomunicaciones.
¿Qué sucedió? Que frente a lo que estamos, es frente a un Congreso que le fue agregando cosas, quitando cosas, en una presión muy fuerte, como digo, negociaciones, cochupos y todo tipo de intercambios legislativos que le quitaron dientes y autonomía, por ejemplo, al IFETEL, le zorrajaron a la sociedad mexicana leyes secundarias donde se atrevieron a poner y aprobar y promulgar cosas que van en contra de nuestros derechos personalísimos, datos y protección de nuestra privacidad, y pusieron en las leyes secundarias asuntos absolutamente inadmisibles. ¿Qué sucedió? Que las criaturas recién nacidas del IFETEL y el nuevo IFAI, por ejemplo, no hicieron valer su condición legal de autónomos y acudir a la Suprema Corte de Justicia para decirle a la Corte: oye, quiero que veas que estos, lo que me dieron en la Constitución, me lo están quitando con las leyes secundarias. Pues resulta que esos órganos autónomos recién nacidos, producto de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, pues están dando muestras de que ni son tan autónomos ni están a la altura de lo que se les dio, y que las presiones nuevamente y que el statu quo imperante se volvió a imponer y los inhibió. Si ustedes ven lo que pasó en el IFAI y lo que pasó en el IFETEL en los últimos días, se podrán dar cuenta de lo que quiero decir. Al IFAI llegaron 200 y pico organizaciones y personas defensoras de la transparencia y de la protección de datos personales a entregar un documento para decirles, por si hacía falta un empujoncito, vayan a la Corte y digan que lo que dejaron en las leyes secundarias los legisladores atenta contra el derecho de la ciudadanía a su privacidad. ¿Por qué dejaron en las leyes secundarias? ¿Por qué le pusieron y luego le dejaron asuntos que nos dejan en total indefensión y que le van a permitir a la autoridad, sin orden judicial, que le pida a los agentes de las telecomunicaciones que resguarden nuestros datos y que, de ser necesario, se los entreguen a la autoridad, dicho muy simplonamente? Eso que parecía un imposible y que uno creía, yo creía, que lo habían puesto para quitarlo de esas fichas de negociación en la construcción de las leyes. Vamos a poner este párrafo que es inadmisible, van a dar una batalla tremenda para que lo quitemos y ya que estén cansados se lo quitamos. Pues no se lo quitaron, a lo mejor porque no se dio la batalla, y entonces ahora tenemos que la autoridad tiene una herramienta absolutamente fuera de toda proporción, que no fue a defender el IFAI, a pesar de que el IFAI tenía atribuciones para decirle a la Corte: quita eso, por favor. Queda claro que había una decisión de altísimo nivel en los circuitos de poder y del statu quo de que no se le moviera nada a las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones. Tan es así que ni eso, que es lo de los datos personales, dio para que fuera a la Corte. Ya no digamos el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de 7 comisionados, 5 dijeron: no vamos a ir a la Corte. A pesar de que las 2 comisionadas que promovieron una controversia constitucional hicieron los estudios de ceros para identificar 52 atropellos a la Constitución desde las leyes secundarias. ¿Por qué no fueron a la Corte para que la Corte resolviera si sí o si no esas leyes afectan la autonomía del IFETEL, afectan sus atribuciones y un conjunto de cosas absolutamente inadmisibles? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no se ejerció la autonomía que se les dio en lo constitucional? ¿Por qué me temo que lo que se había ganado en un contexto se perdió en el trayecto y que hoy, en la prueba de ácido de estos órganos recién creados, el IFETEL y el nuevo IFAI, pues simple y llanamente la composición que se dio no garantiza ni sus atribuciones ni su propia autonomía? Así que lo que viene en camino, hablando de los efectos de una reforma de telecomunicaciones, hay que instalarlo en ese contexto. La promesa es que habrá mejores contenidos,
La promesa es que habrá más cadenas de televisión y que, por lo tanto, la competencia en la televisión y los medios generará mejores condiciones para los televidentes, los usuarios y los ciudadanos. Pues si de eso se trataba. La pregunta es si sucederá. Yo no tengo demasiadas esperanzas porque la opacidad empieza nuevamente a instalarse con mucha eficacia en esos órganos. ¿Por qué algo tan trascendente como ir o no ir a la Corte, a decirle a la Corte, oye, me están quitando lo que me dieron en la Constitución? ¿Por qué no fue una sesión pública como debería? ¿Por qué los comisionados no salen a argumentar por qué dijeron no a la Corte? ¿Y por qué un proceso de licitación de las nuevas cadenas de televisión como el que empezó ayer y hoy no se hace más a la luz del día? ¿Quiénes van a participar? ¿Entre quiénes se va a disputar la nueva televisión? ¿Estamos seguros que nos van a garantizar real competencia o se está perfilando una competencia leal? Entonces, lo que en el papel y la Constitución está establecido, tristemente no está teniendo con claridad una aplicación y una instrumentación en esa materia. Y si México no tiene una real competencia, y si México queda atrapado en un duopolio extendido o en una competencia leal a ese duopolio extendido, pues entonces no hay viabilidad real para una verdadera democracia, porque no hay una verdadera democracia si no tenemos contenidos fuertes, firmes, libres, independientes, los contenidos que una sociedad democrática quiere, merece y le son indispensables para funcionar. Así que, pues a lo mejor estoy muy pesimista, pero lo que he visto hasta el momento no me inspira demasiada ilusión, a pesar de que en su momento me pareció que la reforma constitucional sí tocaba los puntos centrales de ese necesario desmontamiento de estructuras como las que han imperado por décadas en México. Lo que me preocupa no es ya la reforma constitucional, que como digo, tiene luces y avances importantes. Lo que me preocupa es lo que pasó después, las leyes reglamentarias y sobre todo hoy su instrumentación. Y sobre todo hoy el comportamiento de aquellas personas a las que se les dotó de autonomía constitucional y que a la hora de la hora y en los momentos cruciales pues han dejado mucho que desear. Así que no abrigo demasiadas esperanzas, espero sinceramente equivocarme. ¿Alguien dice Carmen se perdió la cadenita? Sí, por aquí la traigo. Bien. Obviamente hay muchas preguntas que tienen que ver con nosotros como ciudadanos de a pie, los ciudadanos del común. ¿Qué podemos hacer? Esa es la primera. Tú como periodista y desde tu medio, ¿qué puedes hacer? Y hay algunas ideas por acá que dicen que tienes que lanzarte de candidata a la presidencia, que digo, había apenas más de 100 votos, ¿Alguien se quería por esta candidatura? Ah, caray, no, pues por lo menos vamos a hablar. Venga. No, pues muchas gracias por la flor. ¿Qué hacer? Esa es muy buena pregunta, porque luego, ante tal catarata de pesimismo como el de Aurelio, que es terrible, por eso no mucho con él porque me pone muy mal, ante tal cantidad de problemas y de asuntos que nos agobian, no hay que perder esta parte luminosa y desde muchos puntos de vista lo que podamos hacer parte de ahí. Hay que divertirnos, hay que continuar, digamos, con nuestra vida y nuestras tareas. Y cuando lanzan preguntas como que ¿qué hacemos? Yo digo, a ver, aquí no hay recetas. Y ni modo que alguien venga a decir aquí te toca hacer tal cosa, etcétera. Hay liderazgos, desde luego, y hay personas y situaciones que pueden inspirar y estimular nuestra imaginación y decir para adelante hacia esta ruta o hacia este objetivo. Sin embargo, la parte más hasta organizar a los condóminos de una vivienda, hasta decidirse preguntar a una dependencia pública por qué esta carretera y cuánto les costó,
desde preguntarle al de al lado, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo ves si vamos invitando al de acá para irnos a discutir este tema? Esos pequeños grandes pasos, esos pequeños grandes estímulos que nosotros hacemos son vitales, son fundamentales, son los que hacen o no hacen a una sociedad. Nuestro impulso personal y colectivo es la esencia fundamental de una sociedad. Ser de una manera o de otra para un país cruza necesariamente por ese impulso de los ciudadanos, por ese empuje, por esa adrenalina, por esa energía, por esas ganas de hacer que 1000 cosas. Ya dije 2, 3 tonterías, no importa. El asunto es hacia dónde dirijo yo mi existencia, hacia dónde identifico yo mi razón de ser para mí y para la sociedad. Y eso en las edades que ustedes tienen, en el momento que viven, en este maravilloso tiempo de las universidades, es fundamental. Sacudamos la apatía, sacudamos la indiferencia, alegrémonos de la vida, celebremos lo que hay que celebrar, indignémonos frente a lo que no nos gusta. Vivir el asunto es fundamental. A mí me inquieta siempre cuando veo que jóvenes como ustedes no tienen ese impulso vital. Unos lo tienen, otros no lo tienen. Lo importante es verse al espejo, y cada uno lo tendrá en su casa, en su habitación, en su baño, en la bolsa, en la mochila. Un espejo para vernos, un espejo para decir, ¿quién soy yo? ¿Y qué quiero hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? Y yo simplemente los invito a que esa fuerza y esa adrenalina no nos abandone. No podemos seguir cargando a este país desde la indiferencia. No podemos seguir cargando el montón de problemas y de asuntos que son absolutamente inadmisibles. Ya dijimos, miles de muertos, desaparecidos, pobreza, en fin, todo eso que forma parte de una realidad. Hay que hacer cosas para que eso se transforme. Sí hay que creer que un país puede ser distinto, sí hay que creer que una sociedad puede mejorar, y única y exclusivamente depende de nosotros. Se han preguntado, hay algunas preguntas que tienen que ver tu relación con la empresa con la que trabajas, con los medios. Obviamente es una empresa que tiene ciertos beneficios. Eso es una inquietud que se ve en algunas de las preguntas. ¿Qué nos podrías decir? A ver, dime más. Sí, mira, aquí hay una directa, la voy a leer así tal cual. Venga. No tiene ningún problema para informar sobre el autoritarismo del gobernador Moreno Valle mientras trabaja con un empresario cercano a él. No me digan, ¿y qué hago yo aquí entonces? Yo creo que hemos logrado una cosa buenísima en el equipo de trabajo que ahora estamos en MBS, y no ha sido gratis ni fácil. Y la cosa buenísima es que hemos logrado establecer una presencia independiente dentro de la propia empresa. Después de varios capítulos previos y de situaciones difíciles, logramos establecer algo que no está mal que tengan en su agenda, para los que están pensando ser periodistas, que tiene que ver con un código de ética, que tiene que ver con una idea de relación y de interlocución entre los periodistas y las empresas de los medios. ¿Cómo hacerle para que un profesional, un periodista que trabaja efectivamente en una empresa que a su vez tiene intereses corporativos diversos como empresa que es, cómo hacer para establecer un nivel de interlocución serio, profesional y claro? Pues una buena herramienta, y yo he conseguido establecerla como mi herramienta de relación profesional ahí, es un código de ética. ¿Qué es eso? Pues un documento donde pongamos con mucha claridad lo que se vale y lo que no se vale en el periodismo. Un código de ética es un conjunto de ideas que se asumen como propias, que se ponen en práctica a la hora de ejercer el periodismo y que dice con claridad lo que se vale y lo que no se vale. No es que nos lo hayamos inventado, es una herramienta que existe en los principales medios de comunicación del mundo, el New York Times, el Washington Post, el Le Monde, los grandes medios referenciales
de prensa en el mundo, sus periodistas, los medios mismos tienen esos códigos donde se dicen a sí mismos, le dicen a sus audiencias los parámetros de ética periodística a los que se comprometen, y si no los cumplen, el público tiene derecho a reclamar, porque se hacen del conocimiento de la audiencia y se comparten en todo caso. ¿Qué tipo de cosas debe uno establecer a la hora de tener una relación profesional con una empresa? Insisto, que tiene efectivamente intereses diversos, empresariales por ser empresa, corporativos y diversos, e incluso que puedan o no tener los dueños relaciones cercanas o no con tal o cual político o gobernante. Esos códigos de ética deberíamos tenerlos como una condición sine qua non entre medios y periodistas. En México el asunto es más o menos incipiente. Hay algunos medios que los tienen, hay algunos que ni siquiera se imaginan tener, pero para dar una idea de mi relación con MBS, una parte muy importante tiene que ver con que al iniciar una relación hace 5 años, pusimos por delante precisamente ese código de ética, que funciona si lo ponemos en práctica todos, que nos establece un nivel de interlocución profesional en donde el periodista dice: yo estoy comprometido a informar seriamente, a no vender las entrevistas, a no hacer pasar noticias falsas como si fueran información, a no hacer campaña a cambio de favores o prebendas, a un conjunto de cosas. Ya pueden ustedes consultarlo si lo quieren porque es accesible, y esas reflejan el interés del público por encima del interés corporativo, de poner por delante el interés general a algún otro elemento que pudiera estar en el interés de un corporativo o de una empresa. Todo eso es mejor ponerlo por escrito, todo eso es mejor decirlo en voz alta, de tal manera que si ocurre algo, un suceso, un incidente, una tensión particular, hay un referente en el cual decimos: ¿y qué dice aquí de entrevistas pagadas? Y aquí yo puedo decir, desde luego, no es aceptable que un periodista le diga a su audiencia: aquí está el señor gobernador, no sé qué, ¿quién quiere usted decir gobernador? Porque ya hubo un cheque de por medio que recibió o el medio o el periodista. Eso es totalmente inaceptable, aunque la caja registradora suena con demasiada regularidad en algunas estaciones de radio. En fin, la relación de los periodistas con las empresas tiene que cruzar por la relación de los periodistas con su audiencia. La razón de ser de los periodistas es el comunicarse con la audiencia en un medio que es un negocio, en un medio que es un corporativo, en un medio que tiene que entender que que es mejor incluso para efectos de proyecto de negocios, que el rating, la audiencia y la credibilidad del periodista, pues al que vende los espacios publicitarios en donde deben ir los anuncios y los espacios publicitarios, le funcionará mejor. Así que yo creo que el tema de los códigos de ética, y en el caso nuestro ya con un paso adicional, con un ombudsman, son los terrenos que debemos pisar como periodistas para resolver bien las tensiones propias de decir o no decir algo que puede afectar a tal o cual persona, que le puede afectar a tal o cual empresario. Es mejor decir: aquí está un código de ética, y mejor aún decir: si el periodista infringe un código de ética, la audiencia puede acudir a un ombudsman, que no es un censor, que no está ahí para decirle al periodista qué decir y qué no decir, sino está para decirle a posteriori: aquí el público te reclama porque hiciste algo que va en contra de tu código de ética. Esas son las relaciones. Es un tema donde el impulso personal y colectivo es muy importante. Es muy importante que cada uno de ustedes tome conciencia de su propia construcción. Leer, informarse, inyectarse todos los días curiosidad es el motor principal de la vida de un periodista.
si no les gusta leer, si les dan flojera los documentos, si mejor preferirían estar en otro lado en lugar de escuchar un debate sobre algún tema, a lo mejor no es el perfil de vida que les convendría. Un periodista tiene un impulso permanente y sobre todo el gran motor de la curiosidad, del interés por las cosas, de querer debatir, de querer contrastar, de querer saber y sobre todo contar. De eso estamos hechos y yo creo que aquí habemos muchos con ganas. A ver, yo voy a preguntar, sí, pero es que me decía el otro día alguien de los de comunicación, y te voy a preguntar a ti. ¿Tú cómo empezaste? A ver. Pues yo empecé con ustedes, en fin, a lo mejor por eso soy yo un poco acelerada, porque todo fue así tan intenso y tan rápido. Entonces, bueno, ¿cómo empecé en la televisión? Así empecé en la televisión, y después pues fui ganando algunos espacios, pude trabajar en la radio, en Radio Educación, y como trabajaba en un programa de economía y finanza en la televisión, me invitaron a participar en una producción en Radio Educación sobre la economía, se llamaba Los Economistas, y luego, bueno, en fin, ya vinieron... Era del Colegio Nacional de Economistas. Exactamente, una coproducción de Radio Educación y Los Economistas. Yo que soy economista decía, ¿y esa qué hace ahí? Pues yo me decía lo mismo. En fin, son pequeños pasos que va dando uno en la vida, y ustedes como chicos, la mayoría de este público que está universitario, que está buscando sus espacios, etcétera, sí ayuda la suerte, sí ayuda al azar, pero hay que trabajar también para ello. O sea, el momento y la circunstancia accidental que en este caso pudo haber ocurrido para que una muchacha que pues estaba estudiando para ciencias de la comunicación, pero que bien a bien uno nunca sabe dónde va a trabajar. Uno dice, bueno, yo voy a estudiar ciencias de la comunicación, y bien a bien uno nunca acaba de saber para dónde se conducen las cosas. Sí sería bueno que le fueran pensando qué les gustaría hacer y dónde les gustaría estar. Pero también es muy importante que sepan una serie de desgracias personales para muchas personas que apostaron por la bolsa de valores. El caso es que, para no hacer mucho cuento largo, yo entré a trabajar a ese programa y yo hacía parte de los guiones, hacía investigación para que los conductores del programa pudieran presentar al público informaciones financieras, económicas y de ciertos reportajes. ¿Y cómo es que salí en la televisión? Pues como suele pasar, un chiripazo. Un buen día, en ese programa que era diario y en vivo, hubo una inundación o algo por el estilo, y ninguno de los dos conductores que tenía que estar ahí llegaba, ni llegó. El productor, que recuerdo con cariño, Fernando Valdés, volteó rápidamente a su alrededor y dijo ¡pum! Y entonces, como de chiste, entonces de pronto dije, ¿yo qué? ¿Yo? Entonces, en un segundo, de pronto, estábamos en la necesidad de que 5 minutos después había que salir al aire en un programa donde la que hacía los guiones pues estaba en el micrófono y en la televisión. A lo mejor no lo hice tan mal, porque luego ya me invitaron a hacer una pequeña sección, pero sí fue aterrador el asunto, porque al final uno, supongo que cuando sale en la televisión por primera vez, medianamente tiene que hacer un ejercicio previo de meditación, de serenar los ánimos. Englobar todo lo que se pueda, porque esto sí, de verdad, es una locura. Chicos y no tan chicos, les voy a leer algunas cosas. Creo que esta es muy sentida y creo que viene al caso con todos los chicos que están acá. ¿Qué futuro crees que tengamos como jóvenes en el periodismo? Pues dependerá mucho de ustedes, aunque suene una cosa fácil de responder, pero si nosotros no tomamos las riendas de nuestro futuro, entonces sí, no deparo demasiadas buenas cosas, porque si lo dejamos a las fuerzas del mercado, como dicen, si no hacemos valer por nosotros mismos en la dimensión que cada quien pueda tomar, haciendo periodismo o en un gran medio o en un periódico local o inventando los propios espacios, pues no veo cómo podamos construir un ejercicio colectivo de información, de comunicación y de debate público. Lo más importante es creer que se puede y hacer para que se pueda. Es fundamental tener ese motor de vida. No me parece buena idea que los chicos que están estudiando para periodistas tengan en mente que la salida mejor que puedan tener es esperar a que alguien les llame para que
se integren al Canal 2, que si les llaman sería una buena cosa, pero está difícil que les llamen por teléfono para que pasen al estudio 5 de las escuela en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas. Mira que yo empecé, como pasa muchas cosas en la vida, por casualidad en una parte. No todo es azar, pero ayuda un poquillo. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudiando en el semestre correspondiente y un amigo mío, que era por cierto floor manager del Canal 13 cuando los tiempos de Imevisión, la televisión del Estado, y me dijo, oye, pues fíjate que van a abrir un programa de finanzas. Y dije, pues eso es lo mío. Ni pálida idea de las finanzas, pero dije, bueno, pues voy a apuntarme, voy a buscar al productor para que me tome en cuenta en su nuevo equipo. Y ahí habíamos muchos chavos que como yo buscaban trabajo sin querer dejar la universidad. Y entonces logré un lugar en aquel programa que se llamaba Monitor Financiero, que fue importante en su momento porque era el boom de la bolsa. Fue un boom que vivió, ustedes son jóvenes, ni se acuerdan, 80, ya aquí les voy a dar la cuenta de mi edad, cosa que no quería, pero no. En el 87 estaba un boom bursátil en México, que después, como buen boom, se convirtió en un crack, que fue una